Arizona, 1872. El viento seco levantaba el polvo rojo alrededor del viejo galpón de tablas mal clavadas. Allí era donde Silverio Gómez, un labrador de manos agrietadas y mirada baja, pasaba sus tardes apilando leña y recuerdos. Dicen que cada astilla de madera guarda un secreto, así como yo guardo el mío. Antes de continuar, dime desde dónde me escuchas ahora. Deja tu marca en los comentarios. Suscríbete a este canal y dale like, porque esta historia merece cruzar muchos desiertos, tal como Silverio cruzó el suyo. Silverio tenía una cicatriz fina que comenzaba en la sien y terminaba cerca del mentón. Recuerdo de una caída cuando era niño, según decían, pero algunos en el pueblo murmuraban que era cosa de una pelea antigua que su padre nunca tuvo valor para contar. El galpón, herencia de su abuelo paterno, crujía con el peso de décadas mal cuidadas, exhalando olor a heno viejo, aceite quemado y promesas olvidadas. Allí pasaba las noches frías, sentado en un cajón, fumando paja, dejando que el silencio devorara el tic-tac de su corazón. Aquella tarde, sin embargo, algo desvió el tedio. Al mover unas tablas podridas detrás del fardo de maíz seco, Silverio escuchó un chasquido, como si la pared susurrara. Un papel amarillento, doblado en 4, cayó junto con el polvo. Tomó la carta entre sus dedos callosos, sin saber que, en ese instante, el destino de toda la planicie de sombra larga cambiaba junto con el suyo. A veces, el viento revela secretos que ni el tiempo puede enterrar. Silverio respiró hondo antes de abrir la carta. La punta de los dedos temblaba mientras rompía el lacre de cera, ya deshaciendo como un fruto seco. Dentro, el papel tenía una caligrafía firme, líneas torcidas pero decididas. Reconoció de inmediato la firma del viejo Arcadio Gómez, su abuelo, hombre que todos decían había muerto pobre, olvidado por la misma tierra que un día le dio maíz grande y pasto verde. Pero esas líneas decían lo contrario. Hablaban de deudas no pagadas, tierras arrebatadas por coroneles codiciosos, y que si algún descendiente era lo suficientemente valiente, podría exigir la mitad de toda esa planicie que hoy pertenecía a los grandes hacendados de la región. Silverio sintió el estómago revolverse como si hubiera tragado arena caliente. Nunca tuvo el valor de entrar al salón del ayuntamiento. Nunca se atrevió a hablar con los hombres de sombrero alto que bebían whisky en el mostrador del salón El Coyote. En la puerta de ese salón, años atrás, uno de 1980, los hijos del hacendado don Laureano escupió al suelo cerca de sus pies, diciendo que hijo de peón no mira al patrón a los ojos. Desde entonces, Silverio bajaba la cabeza, incluso cuando el sol le quemaba la cara y el sudor le chorreaba del sombrero raído que heredó de su padre. Pero ahora, con esa carta entre las manos, sentía un fuego que no quemaba, ardía por dentro, como si el abuelo hablara por él, diciendo: «Levanta esa cabeza, muchacho». Guardó el papel dentro de la camisa, bien junto al pecho, donde el calor lo protegía de la brisa fría que empezaba a caer sobre el pueblo de Piedra Seca. Caminó hasta la tranquera, que chirrió fuerte como si protestara su salida. A lo lejos, las nubes venían cargadas, pero en esa tierra la lluvia era una promesa que rara vez se cumplía. Los caballos del vecino relinchaban, olfateando el cambio que parecía flotar en el aire. Silverio respiró hondo otra vez. Imaginó la cara de don Laureano, de los capataces, de todos aquellos que susurraban a sus espaldas desde niño. Cada paso levantaba polvo, pero no borraba lo que ya estaba decidido. Antes que la luna subiera al cielo, hablaría con el sheriff. Llegó al pueblo cuando las lámparas comenzaban a encenderse una a una, proyectando sombras danzantes en las fachadas de madera. Las tablas del suelo del salón El Coyote crujían bajo las botas de los pistoleros que bebían, jugaban cartas y reían alto.
escupiendo en el suelo aserrín mezclado con sangre seca de peleas pasadas. Silverio no se atrevió a entrar. Pasó con la cabeza baja, pero sus ojos captaron todo. Al otro lado de la calle, la pequeña comisaría, un cubículo de madera con una estrella oxidada colgada en la puerta, parecía más pequeña de lo que recordaba. Antes de tocar, sintió el olor a queroseno quemado, el sonido distante de un piano mal tocado dentro del salón y el susurro de su propia valentía, pidiendo que no diera media vuelta. Cuando golpeó la puerta, el chirrido de las bisagras parecía anunciar que, a partir de ese momento, nada sería igual. El sheriff Bill Murdoch era un hombre grande, de barriga blanda y mirada dura. Tenía un bigote frondoso que cubría la mitad de la boca y un sombrero oscuro que rara vez se quitaba, ni siquiera dentro de aquella salita que olía a sudor, cuero viejo y humo de lámpara. Silverio entró despacio, sombrero en mano, ojos fijos en el suelo de tablas sucias. El sheriff levantó la vista, sacó el puro de la boca y soltó una bocanada lenta antes de preguntar, con voz ronca, de quien conoce más secretos de los que deja escapar: «¿Qué pasa ahora, Gómez? ¿Vienes a quejarte de ratas que roban maíz?» Silverio levantó la vista despacio. La carta temblaba en su mano, pero respiró hondo. «No, señor. Vine a hablar de tierras». El sheriff arqueó una ceja, golpeó la ceniza del puro en una lata oxidada y señaló la silla frente a la mesa. El crujido de la madera pareció resonar hasta la calle. Silverio se sentó, sacó la carta del bolsillo y la puso sobre la mesa, empujándola despacio. El sheriff abrió el papel, acomodó los lentes y leyó en silencio. El único sonido era el viento golpeando la ventana mal clavada, haciendo tintinear la estrella de metal como cascabel de mula cansada. Cuando terminó de leer, Bill Murdoch miró a Silverio con mezcla de lástima y curiosidad. «¿Sabes lo que estás pidiendo, muchacho?», preguntó el sheriff, rascándose el bigote grueso. «Meterte con don Laureano, con los Gutiérrez, con toda esa gente que cree que manda en esta tierra, es pedir que te caves la propia tumba». Silverio sintió un sabor a polvo en la garganta. Pensó en desistir, en volver al galpón, enterrar la carta de nuevo y fingir que nada había cambiado. Pero algo ardía dentro de él, un recuerdo del abuelo Arcadio enseñándole a domar el caballo bayo, la voz gruesa diciendo: «Hombre sin palabra no es hombre». Silverio respiró, agarró el respaldo de la silla como quien se ancla al suelo y respondió bajo pero firme: «Es mi tierra, sheriff. Voy a luchar por ella, aunque muera intentándolo». El sheriff dejó el puro en el borde de la mesa, resopló y se levantó, pasándose la mano por la cintura donde el revólver dormía dentro de la funda de cuero gastado. Caminó hasta la puerta, miró la calle medio desierta, volvió a mirar a Silverio como si evaluara un toro flaco en una subasta. «Puedo registrar esta carta, muchacho, pero no te escoltaré cuando Laureano mande a un pistolero a tocar tu puerta. Tendrás que ser hombre suficiente para aguantar la bronca». Silverio solo asintió. La luz de la lámpara titiló, iluminando por un segundo el rostro sudado del labrador. Y por primera vez, el sheriff vio allí no a un peón cualquiera, sino a un hombre dispuesto a darle vuelta al polvo del desierto. Cuando Silverio salió de la comisaría, sintió el aire más frío de lo normal. El viento de la noche barría la calle principal de piedra seca, esparciendo papeles, polvo y rumores. Dos hombres, apoyados en la puerta del salón El Coyote, vieron pasar a Silverio, con la cabeza erguida y el sombrero firme sobre los cabellos despeinados. Uno de ellos, un vaquero de botas gastadas y chaleco de cuero, escupió al suelo y murmuró para el otro: «Mira quién decidió nacer de nuevo». Silverio escuchó, pero no se detuvo. Cada paso era un desafío a ese suelo que parecía querer tragárselo de vergüenza. Llegó a casa cuando la luna ya cortaba el cielo limpio.
El galpón crujió de nuevo cuando abrió la puerta, ahora sin miedo al sonido fuerte que podría llamar la atención. Dentro, el olor a madera húmeda, paja y grasa pareció más familiar que nunca. Se sentó en el mismo cajón, pero esta vez no encendió el cigarro de paja. Abrió la carta otra vez, pasando los ojos por cada línea, como si pudiera memorizar cada coma, cada mancha de tinta. Recordó la voz del padre diciendo que la única herencia de la familia era la dignidad. Quizás nunca creyó eso de verdad. Hasta hoy, aquella noche, Silverio casi no pegó ojo. Cada crujido del techo parecía un paso de pistolero acercándose. El ladrido distante de un perro vagabundo sonaba como señal de mal agüero. Cuando llegó el sueño, trajo sueños confusos. Arcadio, su abuelo, sentado en una silla alta, sonriendo con dientes faltantes, llamándolo para ver el campo de maíz, pero alrededor había fuego, caballos blancos corriendo y sombras de hombres armados. Silverio despertó con el pecho latiendo tan fuerte que pensó que el galpón iba a temblar junto con él. Afuera, el cielo ya clareaba en un tono anaranjado, prometiendo otro día seco y pesado. Cuando abrió la tranquera al amanecer, sintió que cada galope de caballo lejano era una advertencia. Tomó el machete, lo guardó en la cintura, ajustó el sombrero y empezó a caminar hacia el centro del pueblo. Sabía que necesitaba registrar la carta oficialmente y enfrentar a don Laureano de frente, pero también sabía que eso era solo el comienzo. Cada casa de tablas que pasaba parecía observarlo. Algunas puertas se entreabrían, mostrando rostros curiosos, bocas que susurraban bajito. Dicen que en el desierto el polvo esconde secretos que el viento no olvida, y ahora el polvo levantado por los pasos de Silverio prometía revelar mucho más de lo que él mismo podía imaginar. Silverio se detuvo frente al registro improvisado, una casita de madera pintada de blanco, con un cartel torcido colgado por alambres. Allí dentro, el escribano Julio Páez se rascaba la barba rala mientras alineaba papeles sobre una mesa manchada de tinta. Julio era un hombre delgado, de voz fina, que vivía encorvado detrás del papeleo, pero todos sabían que cada línea que registraba tenía el peso de una bala disparada en silencio. Cuando vio entrar a Silverio, levantó las cejas y acomodó el chaleco raído. «¿Qué deseas, Gómez?», preguntó fingiendo cortesía. Silverio respiró, sacó la carta del bolsillo, la misma que ya parecía pesar más que un saco de maíz. «Quiero registrar esto, Julio. Quiero que todo quede en regla como manda la ley». Julio tomó el papel, con cuidado, chasqueando la lengua al leer cada línea. El silencio allí dentro era cortado solo por el crujido de la silla y el graznido de un cuervo que se oía afuera. Cuando terminó, el escribano se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo sucio y miró profundo a los ojos de Silverio. «Sabes que esto es un problema grande, ¿no? Si registro esto, no hay vuelta atrás. Don Laureano se enterará antes de que baje el sol». Silverio sintió un sudor frío correr por la sien, pasando por la cicatriz, y fina. Tragó saliva, golpeó los nudillos en el borde de la mesa para armarse de valor. «Lo sé, Julio, es mi derecho. Si quieren pelea, que venga a la luz del día». La pluma rasgó el papel despacio, como si cada letra arañara la piel de quienes siempre mandaron en esa tierra. Cuando Julio estampó el sello, el sonido seco resonó como un disparo apagado. Silverio tomó la copia del registro, la dobló con cuidado y la guardó dentro de la camisa, donde el corazón parecía latir más rápido que nunca. Afuera, el viento sacudía el polvo rojo y levantaba remolinos que bailaban en medio de la calle. Algunos hombres pararon para ver al labrador salir del registro con la cabeza erguida. Un niño descalzo, apoyado en un poste de madera, gritó a su madre: «¡Mamá! ¡Gómez va a pelear con Laureano!». La mujer tiró del brazo del niño, cerrando la puerta con un portazo de miedo.
Al instante, la noticia corrió como pólvora. En cada mesa de juego, en cada barra de bar, alguien repetía: Silverio Gómez está metiéndose en algo grande. Unos reían, diciendo que no era más que un loco queriendo morir joven. Otros se rascaban la barba, pensando si no era hora de alguien de despertar a esos coroneles intocables. El cielo estaba claro, pero en el pecho de cada uno flotaba una nube de duda. ¿Y si el labrador lograba algo? ¿Y si, por un golpe de valor, esa carta era más fuerte que las balas de los pistoleros? Silverio, sin saber todos los susurros, caminaba de regreso al galpón, sintiendo el peso del sol en la nuca y el peso de todo un futuro sobre sus hombros. Silverio apenas tuvo tiempo de empujar la tranquera cuando vio, apoyados en la cerca de alambre de púas, a dos hombres montados en caballos negros. Eran figuras que ya conocía de vista, brazos derechos de don Laureano, pistoleros que hacían el trabajo sucio cuando la palabra no bastaba. Uno de ellos, un sujeto con sombrero gris y pañuelo rojo al cuello, mascaba tabaco con la calma de quien no tiene prisa por nada. El otro, más bajo, jugaba con el cañón de una escopeta apoyada en el hombro. Cuando Silverio se acercó, el de pañuelo rojo escupió al suelo, apuntando justo al rastro de sus pasos. «Gómez», dijo el hombre del pañuelo, con voz arrastrada, casi perezosa, «supimos que anduviste metiéndote en papeles viejos. ¿Sabes qué le pasa a quien se mete en cosas que no son suyas?» Silverio sintió el pecho apretarse, pero no reculó. Apoyó la mano en el machete sujeto a la cintura, sin sacarlo, gesto más de recuerdo que de amenaza real. El pistolero soltó una risa corta, mostrando un diente faltante al costado. «Ahora eres valiente, ¿eh? Un labrador de polvo que cree que puede sembrar valor en tierra seca». El otro hombre, aún en silencio, escupió lejos, mirando a Silverio de arriba abajo como si ya viera un agujero cavado al borde del camino. Silverio respiró, intentando no temblar. El viento caliente trajo olor a estiércol, polvo y sudor de caballo, todo mezclado en un soplo seco que golpeaba la cara. «No estoy robando nada», respondió con voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Esta tierra es mía por derecho, está todo escrito». El pistolero del pañuelo levantó una ceja, giró la cara hacia el compañero y escupió de nuevo. «El papel no detiene balas, Gómez. Si fuera tú, guardaría ese registro bien profundo, junto con el valor que crees tener. Volveremos. Quizás hoy, quizás mañana, quizás cuando estés distraído ordeñando cabras. Y si yo fuera tú, dormiría con un ojo abierto». Cuando se alejaron, los cascos de los caballos levantaron más polvo del que el viento podría llevar. Silverio quedó parado, mirando cómo el rastro desaparecía en la curva del camino de tierra. El miedo quemaba el estómago como pimienta mezclada con hiel. Por un instante, casi dio un paso atrás, casi pensó en rasgar la carta y pedir disculpas a don Laureano, pero recordó la cicatriz, al abuelo, al padre. Recordó el olor del maíz nuevo, la promesa que se hizo cuando era niño. Nunca más bajar la cabeza después de adulto. En ese instante, incluso con el crujido del galpón esperándolo, supo que no había camino de vuelta. A la mañana siguiente, Silverio despertó antes del sol, como siempre había hecho toda su vida. Pero esa mañana tenía sabor a polvo mojado, aunque no hubiera lluvia. Preparó café negro en la cafetera abollada, rompió un pedazo de pan seco y lo masticó despacio, mirando por la rendija de la puerta como esperando ver, en cualquier momento, el destello de antorchas o la sombra de los caballos. De Laureano. En vez de eso, vio una figura pequeña acercarse, con paso silencioso, cuidando de no hacer chirriar la cerca. Era doña Ramona, viuda de Francisco Ramírez, el antiguo carpintero que ayudó a construir la mitad de las casas de Piedra Seca. Traía un paquete de tela en la mano, ojos hundidos, de quien carga más secretos que provisiones.
Ramona se detuvo en la entrada, carraspeó bajo, como quien no quiere hablar alto para no despertar fantasmas. Silverio abrió la puerta, se frotó la frente, sudada, e hizo ademán de invitarla a entrar, pero ella negó con la cabeza. «No vine a charlar, Silverio, vine a dejar esto», dijo, extendiendo el paquete. Dentro, un puñado de queso fresco y unos bollos de maíz todavía tibios. «Sé que estuvieron rondando tu casa ayer, sé quién mandó, y también sé que mi difunto Francisco decía, hombre que baja la cabeza, pierde el cuello. Come esto, muchacho, ponte fuerte, lo vas a necesitar». Silverio tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra de la anciana. Era raro que alguien tocara su puerta sin traer reclamos o chismes. La gratitud se mezcló con un apretón en el pecho, un deseo casi infantil de pedirle que se quedara, que contara más historias de su marido, que dijera que todo estaría bien. Pero Ramona solo se acomodó el chal en los hombros huesudos y, antes de darse la vuelta, dijo con voz ronca: «Piedra Seca necesita a alguien que convierta el polvo en camino, no en tumbas. Que la valentía de tu abuelo corra en tu sangre, Silverio Gómez, y que no corra en vano». Cuando se alejó, el sol comenzaba a besar la copa de los arbustos secos. Silverio mordió un trozo de queso, sintiendo el sabor simple que recordaba la infancia, cuando la madre hacía lo mismo, envolviendo comida en paja para engañar el hambre. Allí, masticando despacio, supo que no estaba tan solo como pensaba. Quizás nadie tuviera valor de decirlo en voz alta, pero Piedra Seca comenzaba a vigilar cada paso de esa disputa. Cada puerta cerrada guardaba un par de oídos atentos, un corazón que aún recordaba cuando esa tierra tenía dueño y respeto. Silverio pasó el resto del día caminando por la pequeña propiedad, como si las cercas torcidas pudieran protegerlo de lo que estaba por venir. Cada crujido de rama seca, cada sombra larga proyectada por el sol castigador, parecía una señal de que no había vuelta atrás. Cuando el sol se puso tras las colinas bajas, tiñendo el cielo de rojo quemado, decidió que no podía esperar más. Tomó el sombrero, el machete, en la cintura y salió a pie por el camino de tierra rumbo a la gran hacienda, la mansión blanca de don Laureano que parecía vigilar el pueblo desde lo alto, como un buitre esperando carroña. El camino hasta allí estaba flanqueado por cercas de alambre de púas, algunas flores secas, atrapadas en las espinas como recuerdos de funerales olvidados. Silverio recordaba cuando, niño, acompañaba al padre a entregar sacos de maíz en la puerta principal, siempre con la cabeza baja, escuchando risas y burlas desde el porche. En esa época, don Laureano aún fumaba puros cubanos y se enorgullecía de decir que Piedra Seca solo existía porque él lo permitía. Silverio sintió un pinchazo de rabia en el pecho, mezclado con miedo, pero no volvió atrás. Cada paso en el polvo era un juramento silencioso de que nadie más escupiría a sus pies. Llegó a la entrada cuando las lámparas parpadeaban en la amplia veranda. Dos perros flacos levantaron las orejas y gruñeron bajo, pero no avanzaron. Junto a la cerca, dos peones armados se cruzaron miradas, se rascaban las culatas de las escopetas, pero no dijeron nada. Silverio respiró hondo, abrió la puerta lentamente, escuchando el chirrido del metal oxidado que parecía un grito de alerta. Cruzó el jardín maltratado, donde rosales secos se mezclaban con maleza, subió 3 crujientes escalones de la veranda. Cuando tocó la puerta, un pesado silencio pareció tragarse todo alrededor. Hasta el viento parecía contener la respiración. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de un criado viejo, cabello blanco, mirada cansada. Reconoció a Silverio de inmediato. Después de todo, ¿quién en Piedra Seca no reconocía ese apellido? Sin decir palabra, el criado se alejó, dejando un vano que olía a madera encerada, cuero caro y dulce acre de tabaco quemado. Al fondo del salón, don Laureano descansaba en un sillón ancho,
sombrero de ala ancha apoyado en la rodilla, un vaso de whisky en la mano izquierda y la otra apoyada sobre el brazo de la silla, como si sostuviera todo el peso de la región entre los dedos gordos. Don Laureano no se levantó de inmediato, solo alzó los ojos, estrechos como rendijas de cuchillo, examinando a Silverio de arriba abajo, como quien evalúa un caballo viejo listo para el matadero. Golpeó el vaso despacio en el brazo del sillón. Giró el líquido ámbar antes de llevar un trago corto a la boca. El silencio allí dentro era tan denso que se podía escuchar el crepitar de la leña en la chimenea, allá al fondo. «Así que eres tú», dijo por fin, voz arrastrada, cansada pero firme como un tronco de roble. El nieto del viejo Arcadio decidió aparecer con un papel en la mano, pensando que vale más que cercas de alambre y escopetas. Silverio quedó parado en el mismo lugar, sombrero en mano, ojos fijos en los de Laureano. El olor a cuero curtido, tabaco y cera de piso parecía querer sofocar cualquier respuesta. «Solo vine a decir que está registrado», respondió Silverio, voz un poco más ronca de lo normal. «La mitad de esta tierra es mía por derecho. Está todo escrito». Laureano soltó una risa corta, seca, que reverberó en las paredes de madera oscura. «Derecho. Derecho es quien tiene hombres para defenderlo. Es quien tiene pistolas cargadas, Silverio Gómez. Tu abuelo olvidó contar eso cuando garabateó esa tontería de testamento». Se levantó despacio, como quien quiere mostrar que, aunque viejo, aún es más grande que cualquier rumor. Caminó hacia Silverio, rostro a pocos centímetros del suyo. El aliento cálido olía a whisky caro, mezclado con dientes amarillentos por el tabaco. «¿Sabes por qué tu abuelo perdió esto, mocoso? Porque era demasiado débil para sostenerlo con las dos manos. ¿Y tu padre? Débil igual. Ahora vienes tú, queriendo resucitar fantasmas». Don Laureano acercó el rostro hasta casi tocar la frente de Silverio. «No hay fantasma que aguante bala, ¿entendiste?» Silverio sintió que el estómago se le revolvía. Por un segundo, casi reculó, pero algo dentro de él ardió más. No fuerte, recordó a doña Ramona, al sheriff, las miradas que lo seguían en la calle, el polvo que llevaba promesas que nadie más tenía el valor de pronunciar. Respiró hondo, sostuvo la mirada firme, sin parpadear. «Si morir es el precio, que así sea», dijo, tan bajo que parecía solo un suspiro, pero Laureano lo escuchó. Por un instante, los ojos del hacendado se entrecerraron aún más, como si vieran allí no al nieto del peón, sino una espina clavada justo en medio del trono de tierra que siempre fue solo suyo. Don Laureano dio media vuelta despacio, como quien recoge veneno para escupirlo después. Pasó junto al criado, que se encogió en un rincón de la sala y volvió a sentarse en el sillón ancho, apoyando el sombrero en la rodilla de nuevo. «Puedes irte, Silverio. Ve a cuidar tu galpón, tus gallinas flacas, tu sembrado menguado, y reza, reza mucho, porque cuando el polvo se asiente no habrá sheriff, ni papel, ni fantasma que te salve». Dio otro trago al whisky, sin apartar la vista, del labrador. «Dicen que en el desierto, quien cava demasiado acaba dentro del hoyo». Silverio se dio la espalda antes que las piernas le traicionaran la firmeza de su voz. El criado lo siguió hasta la puerta, sin decir palabra, pero en el apretón de su mirada había algo entre miedo y lástima. Afuera, la noche parecía más oscura de lo habitual, aunque la luna llena brillaba detrás de nubes pesadas. Cuando bajó los escalones de la veranda, escuchó el golpe acompasado del reloj dentro de la casa, cada campanada pareciendo enterrar un poco más la certeza de que la vida de antes ya no existía. La puerta chirrió al cerrarse tras él, un sonido que se mezcló con el ladrido distante de los perros, listos para olfatear sangre. De camino de regreso, Silverio mantuvo la mano cerca del machete, aunque sabía que contra balas una hoja tenía poco valor. Cada arbusto seco parecía esconder ojos,
Cada susurro del viento sonaba como risa de pistolero al acecho. Por un instante quiso correr, como cuando era niño y huía de los chicos que le tiraban piedras en el patio. Pero no corrió. Paso a paso, masticó el miedo junto con el polvo del camino, recordando las palabras del sheriff. Hombre que abre guerra tiene que saber dormir con un ojo abierto. Y así fue. Cada paso suyo era una advertencia de que al día siguiente Piedra Seca no sería la misma. Cuando finalmente divisó el galpón, vio frente a él una figura agachada cerca de la cerca. El corazón se aceleró, la mano en el machete sudó. Pero al acercarse, reconoció el sombrero grande de ala ancha. Era C. Doarame, un viejo arriero que vivía vendiendo alambre de púas de segunda mano a los campesinos pobres. C. se levantó despacio, la barba rala mezclada con el polvo del suelo. «Supe que metiste la mano en la cueva del tigre, Silverio», dijo, escupiendo al suelo para afirmar la palabra. «Pues sabe, tigre herido es bestia traicionera, pero si necesitas alambre para remendar cercas o para otra cosa, sabes dónde encontrarme». Silverio agradeció a C. con un apretón de manos rápido, sintiendo la aspereza de los callos de quien vivió rozando astillas y polvo toda la vida. Entró al galpón, cerró la puerta con la tranca de madera y encendió la lámpara. La llama temblorosa danzó por las paredes, iluminando viejos sacos de estopa, herramientas oxidadas, la cama improvisada en la esquina, con una manta raída que aún guardaba olor a heno. Se sentó en el cajón de siempre, el machete sobre las rodillas, la carta doblada en el bolsillo del pecho, como un escudo frágil contra todo lo que rondaba afuera. Mientras el aceite se consumía lentamente en la lámpara, Silverio pasó la mano por la cicatriz fina en el rostro, recuerdo de una caída de cuando era niño, pero esa noche, más que nunca, parecía una marca de historia que se negaba a sanar. Cerró los ojos un instante, escuchando el crujir del techo, el silbido del viento por rendijas que nadie jamás tapó bien. Pensó en el padre, en las veces que lo vio llorar escondido, tras el galpón, aplastando cartas parecidas a la que ahora llevaba en el pecho. Recordó a la madre, cantando bajito, mientras exprimía ropa en la pila, repitiendo que la dignidad era algo que el hombre llevaba en los ojos, no en los bolsillos. De repente, un chasquido afuera lo hizo abrir los ojos de golpe. Apagó la lámpara con un soplo corto, conteniendo la respiración. Quedó en silencio, intentando distinguir el sonido de los grillos, el aullido distante de un coyote y el crujido sutil que parecía venir de la cerca. El corazón latía fuerte, como queriendo avisar a quien anduviera cerca que allí dentro había miedo, pero también coraje. Por un instante, Silverio agarró con fuerza el mango del machete, recordando las palabras de don Laureano. «Fantasma no detiene bala». Tragó saliva, pero no soltó la hoja. A veces, lo único entre la vida y el hoyo abierto es la terquedad de no retroceder. El ruido cesó tan de repente como había venido. El silencio volvió a apoderarse del galpón, pesado, cargado de promesas que el viento parecía susurrar por las rendijas. Silverio se recostó contra la pared, acomodó el sombrero sobre los ojos y, sin querer, se quedó dormido allí, sentado, machete en el regazo, listo para despertar al menor signo de amenaza. El sueño llegó en fragmentos cortos, cosido por sueños que mezclaban voces del pasado, galope de caballos sin cabeza y olor a tierra mojada. Un olor que Piedra Seca no había sentido en años. El sol salió despacio, pintando el cielo, con tonos de cobre y óxido. Silverio abrió los ojos cuando el primer rayo atravesó una rendija del galpón, golpeando directo en su rostro sudado. Se estiró despacio, sintiendo el cuerpo pesado como un saco de maíz mojado. El machete seguía en su regazo y la carta intacta en el bolsillo. Al empujar la puerta, el chirrido sonó casi como un anuncio. Piedra Seca despertaba, pero ya no era la misma que se durmió la noche anterior.
En el patio, las gallinas picoteaban indiferentes, pero los ojos que espiaban entre rendijas y cortinas denunciaban que para el pueblo eso ya era un asunto grande. No tuvo tiempo para tomar café. Un tropel de cascos levantó polvo en la entrada de la propiedad. 3 hombres venían montados, sombreros bajos casi cubriendo los ojos, fundas gastadas pero bien cargadas. El de adelante era el mismo pistolero del pañuelo rojo, ahora con una sonrisa torcida, como si fuera visita de domingo. Silverio firmó los pies en el umbral, una mano en el machete, la otra en el bolsillo donde sentía el calor de la carta doblada. El viento trajo olor a cuero y sudor de caballo, mezclado con aroma amargo de amenaza. «Vaya, vaya, Gómez. Ni siquiera tuvimos que tocar la puerta», dijo el pistolero, escupiendo de lado. «Laureano manda avisar que tu papel no vale ni para liar un cigarro. Quiere que desaparezcas antes de que la tierra te trague». Silverio respiró hondo, los dedos rozando el mango del machete. «Esta tierra es mía. Puedes decirle eso. Si quiere quitármela, que venga él mismo». El pistolero se rió fuerte, el sonido resonando por el patio vacío. «Eres terco, ¿eh? Pues bien, dile a tu abuelo donde sea que esté que hoy el polvo va a llevarse a otro Gómez». Sin aviso, el pistolero hizo ademán de sacar el arma, pero Silverio atacó primero. No hubo puntería ni elegancia de duelo. Fue grito, polvo y cuchilla. El machete cortó el aire, acertó el brazo del pistolero, quien gritó de dolor mientras el caballo se encabritaba, levantando un remolino de arena. Los otros 2 tiraron de las riendas, asustados, pero no dispararon. No allí, no con tantas ventanas espiando tras cortinas. Silverio, jadeando, sintió el corazón latir tan fuerte que parecía resonar en las ramas secas del patio. Por primera vez, Piedraseca vio que un Gómez no se arrodillaba más. Cuando el último eco de cascos se perdió en el camino, Silverio aún respiraba como si hubiera corrido leguas. El brazo del pistolero sangrando, el machete teñido de rojo, el polvo pegado al sudor. Todo eso era más real que cualquier palabra escrita. Limpió la hoja en un trapo viejo, se echó agua en la cara y sintió el sabor a tierra en la boca. Al alzar la vista, vio a doña Ramona parada al otro lado de la cerca, una mano sosteniendo firme el bulto de ropa que llevaba en la cabeza, la otra apretando el rosario de cuentas gastadas. Ella no dijo nada, solo asintió con la cabeza, en un gesto que mezclaba rezo y aprobación silenciosa. Poco a poco, comenzaron a aparecer otros rostros. Un niño, el mismo que gritó el día del registro, corrió descalzo hasta la puerta, se detuvo a unos metros y miró a Silverio como quien ve a un héroe de historia que nadie creía real. Detrás de él apareció el padre, un hombre delgado con sombrero arrugado, y tiró del niño del hombro, pero antes de darse la vuelta, levantó el sombrero en un saludo corto, casi clandestino, pero que decía más que cualquier palabra. Piedraseca veía todo, sentía todo, aunque el miedo aún tapara la boca de muchos. Silverio respiró hondo, guardó el machete dentro del galpón como quien guarda una promesa que solo él puede escuchar. Se sentó en el cajón, tomó la carta otra vez, pasó el dedo por las líneas ya gastadas, los bordes arrugados, las manchas de sudor que se mezclaban con la tinta. En ese instante, supo que la pelea ya no era solo suya, era de todos los que, como él, tenían tierra robada, palabra tragada, orgullo enterrado junto con los huesos de los antepasados. El miedo aún vivía ahí, al lado del coraje, y quizás eso mantenía sus ojos abiertos. Cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo de naranja las tablas gastadas del galpón, Silverio decidió lo que debía hacer. Se levantó, se ajustó el sombrero, cerró la puerta por dentro, ató un trapo con lo poco que tenía. Un cambio de ropa, un trozo de queso, la lámpara. Escondió la carta bien junto al pecho, debajo de la camisa. Sabía que no podía pasar esa noche allí.
Laureano mandaría más que amenazas. Necesitaba ir al sheriff, contar lo ocurrido. Si iba a morir, moriría de pie, y si alguien debía escribir otra carta, que fuera para contar que Piedraseca no olvidó quién tuvo el valor de abrir la primera. Silverio salió aún con el cielo teñido de gris, sin mirar atrás. Cada paso en el camino de tierra era un crujido de zapato gastado, un recuerdo de que sus huellas ahora marcaban más que polvo, marcaban promesa. Pasó por cercas abandonadas, ramas secas que parecían manos retorcidas señalando el camino. El viento golpeaba de frente, levantando arena que se pegaba a su rostro sudado. Arriba, buitres giraban perezosos, como si olieran el miedo que Piedraseca respiraba en silencio. Llegó a la comisaría cuando el cielo empezaba a escupir las primeras estrellas. El sheriff Murdoch estaba sentado en la puerta limpiándose los dientes con un palito, sombrero echado hacia atrás, mirada cansada de quien ha visto más entierros que bodas. Al ver llegar a Silverio, levantó las cejas, se puso de pie despacio, sacudiéndose el polvo del pantalón. «¿Viniste a decir que cambiaste de opinión, Gómez?», preguntó con voz baja como quien teme que las paredes escuchen demasiado. Silverio negó con la cabeza, tiró el trapo con el machete abierto sobre la mesa improvisada dentro de la sala. «No, vine a decir que empezó y que no voy a huir». El sheriff tomó el machete, pasó el dedo despacio por la hoja, vio la mancha de sangre ya seca. «¿Quién fue? ¿Laureano?». Silverio respiró hondo. Se sentó en el borde de una silla que crujía más que el galpón. «Fue uno de sus pistoleros. Vinieron a buscarme. No lo lograron. Mañana tal vez vuelvan más fuertes». Murdoch dejó el machete sobre la mesa. Soltó un suspiro que parecía cargar todos los años vividos en Piedraseca. «Sabes que no tengo media docena de hombres para aguantar todo este polvo, ¿verdad? Si esto se vuelve tiroteo, este suelo beberá más sangre que lluvia». Silverio clavó la mirada en la del sheriff, como quien mira un espejo empañado por el tiempo. «Lo sé, pero también sé que si callo ahora, nadie más hablará. Si muero, que quede el mensaje. Si vivo, que quede el ejemplo». Murdoch se rascó el bigote. Miró por la ventana hacia la calle casi desierta, donde sombras se escondían tras las lámparas. «Pues entonces reza, Gómez, porque mañana Piedraseca despertará con sabor a pólvora en la boca, y quien mastica pólvora nunca olvida ese sabor». La madrugada cayó sobre Piedraseca como una manta pesada de polvo y presentimiento. Silverio permaneció sentado en la dura silla de la comisaría, mientras el sheriff vigilaba la puerta de vez en cuando, mirando la calle casi sin vida. La lámpara proyectaba sombras torcidas en la pared, dibujando el contorno del machete apoyado en la mesa, como si fuera un aviso de que cada hoja aún tenía más que decir. Afuera, el sonido de cascos distantes se mezclaba con el canto ronco de los grillos. Todo recordaba que el silencio del pueblo era solo la superficie de un agua turbia, a punto de hervir. Cerca de la medianoche, un chasquido en la veranda hizo que Murdoch sacara el revólver, apuntando a la puerta. Silverio se levantó despacio, el pecho latiendo de miedo y cansancio. Pero cuando la puerta chirrió, no era un pistolero. Era Cedo Arame, el viejo arriero, trayendo una bobina de alambre grueso sobre los hombros delgados. «Para reforzar la cerca de la comisaría», dijo, dejando el rollo en el suelo con un golpe sordo. «Si vienen, que al menos engrosen el trabajo». Detrás de él aparecieron otros dos rostros, el hombre del sombrero arrugado y el niño de nuevo con los ojos brillando en la oscuridad. Nadie habló mucho. El sheriff miró a Silverio, luego a los hombres que llegaban despacio, cada uno trayendo algo. Una lámpara extra, un saco de frijoles, una escopeta vieja que nadie había visto fuera del armario desde la última buena cosecha, que ya parecía memoria de otro tiempo. Allí, en esa sala pequeña, Piedraseca empezaba a entender
que quizás no solo estaba en disputa la tierra, sino también el derecho a no bajar la cabeza, y cada cabeza levantada valía más que cualquier papel sellado. Mientras el viento aullaba por las rendijas de la comisaría, Silverio se permitió cerrar los ojos un instante. Recordó al abuelo Arcadio, la voz gruesa diciendo que quien siembra dignidad cosecha respeto, aunque sea tarde. Recordó al padre, encorvado, y prometió allí, en silencio, que esa curva no se repetiría. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio al sheriff encendiendo otra lámpara, a los hombres apoyados en la pared, conversando en susurros. Y por primera vez, aunque el miedo le carcomía por dentro, Silverio sintió que quizás, solo quizás, el suelo seco de piedra seca era lo suficientemente fértil para germinar coraje. El sol apenas había rasgado el horizonte cuando el primer disparo rompió el silencio de piedra seca. Un tiro seco, respuesta de quien no piensa negociar palabra por palabra. El sheriff Murdoch se levantó de un salto, se puso el sombrero y gritó a los hombres, que dormían apoyados en la pared: ¡A la puerta! Silverio agarró el machete con una mano y la escopeta prestada con la otra. El miedo latía en la punta de los dedos, pero el pecho sostenía firme un valor que ya no podía tragarse. Al otro lado de la calle, 3 pistoleros se dispersaban detrás de los barriles y del carro abandonado. El polvo se levantaba en remolinos, mezclando el olor a pólvora con el de madera quemada. Doña Ramona apareció detrás de la ventana de la tienda, levantando la punta del chal para espiar, mientras el niño del sombrero arrugado se aferraba a las piernas del padre, que temblaba pero no reculaba. Toda piedra seca parecía respirar en una cadencia única. Miedo, coraje, duda, todo junto, cosido por el viento seco que nunca perdonaba mentiras. Un segundo disparo partió una tabla de la ventana de la comisaría. Un trozo de madera voló a la cara de Silverio, abriéndole un corte fino cerca de la cicatriz antigua. El sabor de la sangre se mezcló con el polvo y allí entendió que cada marca nueva era solo prueba de que estaba vivo y que aún había más historia por contar. El sheriff, a su lado, apuntó con el arma con la firmeza de quien no está dispuesto a enterrar más inocentes sin luchar. En medio del fuego cruzado, Cedo Arame se acurrucó detrás del marco, sosteniendo una escopeta que parecía más vieja que él. «Te dije que tigre herido muerde hasta morir», gritó, escupiendo el polvo de la boca. Silverio lo miró al sheriff, respiró hondo. Sabía que no tenía balas para derribar coroneles, pero tenía palabra. Y cuando la pólvora se mezclaba con la palabra, hasta la tierra seca podía volverse suelo firme para quien sabe dónde pisar. El tiroteo duró poco más que un suspiro pesado, pero para quienes estaban dentro de la comisaría pareció una eternidad cosida a estampidos. Cuando el polvo se asentó, uno de los pistoleros cayó detrás del carro, otro reculó con el brazo sangrando, gritando maldiciones que el viento llevó detrás del cerro. El tercero, viendo que piedra seca no reculaba más, giró el caballo en el polvo y desapareció camino afuera. No hubo gritos de victoria, ni aplausos, solo el silencio, cargado de respiración pesada y manos que aún temblaban, sosteniendo armas que volvieron a parecer demasiado viejas para matar. Silverio dejó el machete en el suelo batido de la comisaría. Las manos temblaban, pero no por miedo. Era la descarga del peso que había llevado desde la primera astilla de la carta. Miró al sheriff que, aún apoyado en la puerta, respiraba como quien carga en la barriga el polvo de todos los entierros que no hizo. «Esto no termina hoy, Gómez», dijo Murdoch, sin levantar mucho la voz. «Pero hoy vieron que piedra seca respira, y quien respira habla». Afuerita, doña Ramona salió de la puerta de la tienda, abrió los brazos como queriendo abrazar todo en un solo abrazo. El niño, del sombrero arrugado, sostenía la mano del padre, que a su vez sostenía la mirada de Silverio. Nadie
Sonrió, pero nadie desvió la mirada. Piedra Seca en ese instante parecía un campo seco después de un chorro de lluvia. No era abundancia, pero era promesa. Silverio miró el cielo limpio. Sacó del bolsillo la carta amarillenta, ahora manchada de sangre y polvo. La abrió. Leyó una última vez, sintiendo cada palabra como si fuera un susurro del abuelo. Sabía que la disputa legal aún vendría, que don Laureano no desistiría fácil, que pistoleros seguirían rondando valles y cercas, pero también sabía que desde ese día en adelante nadie más escupiría en el rastro de los Gómez sin escuchar respuesta. Esa tarde, mientras el viento barría el suelo de la calle principal, Silverio tomó la carta, la guardó dentro del saco y salió caminando, sombrero firme, pasos firmes. No pidió escolta, no pidió bendición, solo caminó, sabiendo que detrás de él pasos venían junto. Pocos, pero venían. A veces todo lo que una tierra necesita es un polvo que se niegue a asentarse. Dicen que en el desierto el polvo esconde secretos que el viento no olvida, y Piedra Seca desde ese día aprendió que el coraje también es semilla, y que, una vez lanzada, ni el sol más fuerte puede matarla.